todo se consigue a través del esfuerzo y del trabajo. Ahora sí que fue producto del aburrimiento, porque ninguno de los dos o nadie estaba haciendo nada, pues estábamos en pandemia. Entonces empezamos a activar y recuerdo que el 12 de junio del 2020 se abrió el restaurante por primera vez. Para nosotros todo era nuevo. Si llegaba un cliente hacíamos fiesta. Yo creo que aquí la clave fue que siempre quisimos ofrecer lo que a nosotros nos hubiera gustado que nos ofrecieran en un establecimiento. Amigos, bienvenidos a este episodio Todo sobre la Mesa. Y vaya que vamos a poner todo sobre la mesa porque tenemos a un gran... Miren, ¿qué puedo decir? A una gran persona, a un gran empresario, una persona que se motiva y motiva por medio de las letras, de las frases y de su trabajo. Les presento al maestro Octavio Machado. Octavio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Cristian. Con ese entusiasmo, ¿eh? Venimos pues aquí en esta ciudad tan hermosa, Tijuana. Venimos desde Rosarito y pues prácticamente somos hermanos y eso nos llena mucha alegría. Presidente de Canirac Rosarito, la verdad que nos enorgullece muchísimo que nos acompañes en este espacio donde promovemos prácticamente todo lo que hacemos en cuestión de gastronomía. Y bueno, ahorita vamos a desglosar parte de este gran trabajo y de esta labor, pero vámonos directamente a ese primer recuerdo de tu infancia. ¿Por qué decidiste empezar a estudiar letras? Fíjate que es una cuestión interesante en el tema de por qué me decido por el tema de las letras. Hay un primer libro que me marca, que es el de Los Miserables de Víctor Hugo. Lo leo cuando tengo alrededor de unos 13, 14 años. Okay. Entonces, a partir de ahí, supe que quería estudiar algo que tuviera que ver con la literatura, con escritura, con la parte creativa. Y bueno, la opción aquí en Baja California era pues dentro de la universidad estudiar lengua y literatura de Hispanoamérica y fue una decisión inmediata, ¿no? O sea, el hecho de entrar a estudiar letras y ha sido siempre mi gran pasión y ha sido el lugar donde mejor me siento y donde mejor me he desempeñado. A veces he tenido hasta 3, 4 trabajos al mismo tiempo y me han preguntado si tuvieras que dejar alguno de estos trabajos, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas? Y bueno, siempre ha sido la parte muy clara, me quedo con el tema de donde estoy expresando el tema de la literatura. Y ve que por medio de las letras, la literatura, cuentas muchas historias, cuentas muchas anécdotas y bueno, todo esto va englobando parte de la vida que nos lleva hasta nuestro alrededor. Desde niño, ¿tenías claro lo que querías ser de grande? Fíjate que, pues obviamente cuando uno está chico... ¿Qué opciones tenías? Vas teniendo varias opciones, ¿no? Una opción que tenía, porque me llamaba mucho la atención el tema de las patrullas y eso, quería ser federal de caminos, ¿no? Ándale, o sea, bueno, por el uniforme, por el uniforme, pero tenía 6, 7 años. Aparte, mi papá estuvo mucho tiempo en tema de rescate y como de brigadas de rescate voluntarios, entonces siempre estuvimos muy involucrados en ello, ¿no? Pero esto fue de muy pequeño. Posteriormente ya en la secundaria, en la prepa, creo que siempre tuve muy claro que quise estudiar literatura y que me quería enfocar a eso, ¿no? Ya el tema gastronómico es algo que no me había pasado por la cabeza. Ya ahorita vamos a platicar sobre eso. Que es una mezcla muy rara de policía a letras y luego ya gastronomía, luego Canirac. Bueno, hay una mezcla muy extraña con el maestro Octavio. Y digo maestro porque te dedicas a la docencia también. Sí, claro. Y bueno, también tienes este tipo de maestría en letras. Pero compártenos, por favor, parte de tu familia. ¿Eres hijo único? ¿Tienes hermanos? ¿Cómo fue ese núcleo familiar? Fíjate que, bueno, somos alrededor de 5 hermanos ahorita. 5, Ajá. Ok. Yo soy el más grande, soy el mayor. La responsabilidad nos toca la responsabilidad ahí de llevar la batuta de la familia. En su mayoría, pues siempre hemos estado muy unidos, siempre hemos estado pues de la mano, ¿no? Incluso el restaurante, pues estamos mis hermanos, todos trabajamos ahí, es de alguna forma algún negocio familiar, pero la idea de
estos hermanos, pues de todos vas aprendiendo también, ¿no? O sea, cada uno va llevando sus distintas etapas y vas aprendiendo, pues, de cada personaje que te toca convivir, ¿no? Imagínate, son hermanos y bueno, al poderles adquirir conocimiento, siendo tú el ejemplo desde ellos niños, tú más grande, Claro. y ahora ya en la vida adulta todos se comparten ese tipo de experiencias. ¿Quién es el más relajiento? Digo, Yo. por si te está viendo. ¡Ah, dale! Por si te estaba Siempre- viendo, que le siempre- mandaras un saludo, no, pero bueno, no, te saludo, siempre- señor relajiento. Siempre el más relajiento fui yo. Todos tienen una personalidad muy marcada. Por ejemplo, tengo mi hermano David, que es 1 año y medio más chico que yo. Él siempre fue como el artista, cantante, pintor, incluso estudió diseño de interiores, ¡Órale! trabaja en eso, ¿no? Tengo otro hermano que, pues, básicamente tenía una inteligencia muy práctica. O sea, en realidad no resolvía las cosas de una manera, o resuelve las cosas de una forma muy práctica, que es el hermano en medio. Mi otro hermano más chico, porque somos 4 hermanos y una hermana, el más chico tiene una personalidad muy abierta en cuanto al tema de negocio, en cuanto a proyección. También es muy creativo, pero siempre más aterrizado, ¿no? Ok. Y nuestra hermana, que tuvo que convivir con estos 4 barbajanes. ¿Fue la más chica? Fue la más chica. Ok, ok. Pues es toda sweet, ¿no? Toda dulzura, todo amor, y también es maestra. Entonces, Sin duda esa es la que tiene la mayor experiencia porque agarró lo mejor de los 4. Y lo peor también, ¿no? Oye, qué bonito es poder conocer ese tipo de historias. Por eso nos vamos al trasfondo, porque eso habla mucho de la personalidad que actualmente puedes presentar con la gente y que puedes compartir. Dentro de este núcleo familiar, bueno, papá, mamá te enseñaron valores, respeto y demás, educan a cinco jóvenes y después de ellos todos toman su propio camino. Así es. Algo que tú puedas decir, ¿qué cambiarías de tu infancia? Híjole, la verdad, te platico un poquito. Sí nos tocó una infancia muy compleja. Ok. De alguna forma nos tocó a mi hermano David, que es el más segundo, chico, el ajá. segundo, y a mí vivir nada más con mi papá. Y mis otros hermanos se fueron con mi mamá a vivir a Estados Unidos. Entonces, pues imagínate una persona, un hombre, digo, no es que sea más o menos, pero teniendo 2 hijos, sin saber. sin experiencia. Sin experiencia, pues sí nos tocó una etapa complicada, ¿no? Pero a pesar de eso, yo creo que no cambiaría nada, porque todo eso nos dio habilidades que hemos ido que desarrollamos y que nos permite, pues, irlo aplicando en la vida cotidiana, ¿no? Vamos desarrollando métodos de sobrevivencia, si quieres decirlo así, que nos permiten a resolver situaciones concretas, ¿no? Y pues que no la tuvimos fácil, lo podés ver, pero bueno, yo siempre tuve muy claro que el camino más fácil para conseguir el éxito será a través del proceso de educación. No quiere decir que sea el único, o sea, pero yo sí vi en el tema de la escuela, la parte académica. Eso era fundamental para poder llevar una guía, ¿no? Y que era de alguna forma el único, pues, el único lugar donde me podía agarrar, el único que podíamos tener, sí, ¿no? A papá ya le habían tomado lo mejor de él, sí, y lo que él podía darle a su consideración. Y por el tema de mamá, ¿no tuviste ese contacto en tu crianza? Sí tuvimos un contacto, te digo, o sea, no fue tan abrupto el tema. Tan estrecho, pues. Pero sí hubo un contacto. Yo creo que a ella le aprendí mucho el tema de trabajar día a día, o sea, de esforzarse día a día, el levantarte temprano y no poner un pretexto para no trabajar, ¿no? Y eso yo creo que le aprendí porque mi mamá es una persona muy trabajadora, o sea, siempre pues le tocó trabajar en muchas áreas, y lo que yo veía de ella en el tema de trabajo. No, siempre trabajaba y esa parte la tenía muy clara, ¿no? O sea, yo creo que eso le aprendí mucho, el que todo se consigue a través del esfuerzo y del trabajo. Ahí está, la primera frase del día de hoy.
todo se consigue en base al esfuerzo y el trabajo. Anótenlo, por favor, porque siempre nos llevamos un glosario muy interesante de cada uno de los entrevistados, porque todos tienen algo que aportar y esto sin duda es parte de lo bonito que podemos aprender y ahora sí que poder compartir por medio de estos micrófonos o estas imágenes la enseñanza para otras personas que a lo mejor nos están viendo por primera vez y que les podemos dejar algo importante. Y hoy no se van con tu frase, se van con la de tu mami. Así es. ¿A qué edad conoces el amor? Híjole, el amor lo conocí muy chico, a los 20 años. No está tan chico tampoco, Octavio. Pero conocí el amor de mi hija, mi primera hija. A los 20 años tuviste tu primera hija. Tuve mi primera hija a los 20 años. ¿Qué pasó por tu mente y por tu vida? Mira, yo creo que siempre me he topado con personas muy maravillosas. Primero, a pesar de que, bueno, viví con mi papá, yo crecí con mi tía. O sea, éramos vecinos, entonces yo crecí con mi tía. Entonces mi tía siempre fue como esa parte fundamental. Fue la figura materna, ¿no? Sí, y estudia y me recuerda mucho que el primer momento... pues cuando anda uno en la adolescencia y anda como pues buscando su camino y eso, me lleva a un retiro espiritual. Y yo... como, a ver, no, ¿qué hago aquí? Le dije que sí porque me iba a dar dinero. O sea, así, concreto, ¿no? Eso, me encanta. Pero yo ya ni me acordaba que le había prometido que sí iba a ir, ¿no? Pero ya me había gastado el dinero. Negociante desde pequeño. Pasa el tiempo, entonces le digo, no, pues no tengo nada. O sea, no, pues ya te tengo todo listo. Me lleva ahí al retiro este. Fue un momento interesante porque aparte, a partir de ahí estudié... que fueron 4 años y medio más o menos, 4 años y medio en el seminario. Estuve en el seminario. ¿Cómo crees? Sí, estuve en... Mira, qué interesante. De los 14 a los 18 años, ¿no? Entonces, cuando salgo del seminario, pues obviamente quiero conocer el mundo porque pues había estado... La vida entera para ti. La vida entera. Y obviamente, pues... Te digo, el primer amor lo conozco a los 20 años. ¿Cómo se llama tu hija? Sofía. Sofía, saludos, Sofía. Mira, nada más qué bonito es que papá se exprese de esa manera y que tenga su corazón tan grande para decir que conoce el amor por medio de tu hija, Sofía. Y bueno, pues ahí, a partir de ahí viene todo, o sea, te cambia todo, ¿no? Había que trabajar, no habíamos que trabajar, estudiar y pues sacar, o sea, seguir con la misma idea, ¿no? O sea, hay que terminar esta carrera universitaria, vamos a decirlo así, pero también había que trabajar por más de 8 o 10 horas porque había que pues mantener a una persona. Trabajar, estudiar y el amor de Sofía te hacía doblar las actividades para poder salir adelante. Así es. Y ahí, bueno, te vuelvo a repetir, siempre me he encontrado con personas fundamentales en mi vida. Yo creo que esto no hubiera sido posible sin el apoyo de alguien que yo veo como un segundo papá, que fue mi jefe en ese momento, en donde trabajaba. Y pues todo el apoyo siempre, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, fíjate que la universidad me la pasé muy bien, a pesar de que teníamos mucha responsabilidad, porque siempre tuve el apoyo de Heriberto, se llama, o le decimos Chiquis, ¿no? Entonces siempre tuvimos el apoyo del Chiquis en todo, ¿no? Entonces había que, iba a la escuela y él llegaba, primero me decía, oye, te tienes que ir a la escuela, regresa, o sea, te apoyaba, impulsaba ese desarrollo. Terminé estudiando posteriormente la maestría, todavía trabajando con él, porque ¿qué vas a hacer, no? Pues termina la maestría, o sea, y sigue trabajando aquí, ¿no? Entonces estuve trabajando un lapso de 8 años ahí con él, más o menos. Ok. ¿Tienes más hijos? Sí, tengo 2 hijas. 2 hijas. Una más pequeña, de 8 años, Emma, que ese es el segundo amor. Ese es el segundo amor. Sí, okay. Y ya es todo. Hasta ahí. Hasta ahí, sí. Me parece muy bien. Oye, vamos a brindar por la vida, por ese primer amor y por esa bonita historia de vida que nos acabas de compartir. Es un vino delicioso de los amigos de L.A. Cheto. Para poder entrar más en calor ya en esta plática, estos valores que has adquirido en el camino de tu vida te da la oportunidad ya de iniciar una vida profesional. Independientemente de las adversidades, el tener que esforzarte trabajando de 8 a 10, 12 horas, el ir a la escuela y demás, ¿cómo llega el trabajo de la docencia a tu currículum? Fíjate que llega por inquietud. Okay. La primera vez que doy clases,
yo trabajaba, te digo, en esta empresa hacíamos básicamente bordados y impresiones Con digital. Heriberto. Con Heriberto, con Chiquis, sigue teniendo una empresa de bordados y de imprenta. Entonces yo trabajaba ahí y una de las personas que era nuestro cliente era el rector del Tecnológico de Baja California, el TBC. Y estábamos platicando, le digo, oye, ¿me das chance de dar clases? Porque tengo la inquietud de dar clases y nunca quiero El saber famoso qué TBC. se sienta, ¿no? Sí, y de entrada me dice, bueno, pero pues estás apenas a la mitad de la carrera, o sea, no tienes experiencia. Le digo, pero di clases de religión. Entonces, acuérdate que Ok. en esa escuela Y de daban ahí ya clases de habías religión. terminado. Sí, no, pues ahí ya había estudiado y me dice, bueno, vente a dar clases de religión porque necesito un maestro que dé clases de religión. Y lo di, yo creo que un mes y medio después me pone a dar clases del taller de lectura y redacción a preparatoria porque no tenían maestro. Ok. Y a partir de ahí supe que era algo que me apasionaba Una y que me vocación. gustaba mucho, así es. ¿Qué ha sido lo más bonito de este camino de ser docente y de poder compartir con más personas tu experiencia? Fíjate que lo más lindo en el área docente es cuando te encuentras a un alumno o una alumna en cualquier lado y te dice, hey, yo me acuerdo de ti porque por ti me gustó la lectura. O por ti me gustaron los libros, o me acuerdo del libro que me recomendaste. Entonces, esa parte es muy importante para mí, que donde te encuentren, y me los he encontrado actualmente como presidente de Canirac y como no les interesa eso, ¿eh? La realidad es que sigue siendo el maestro que a lo mejor por él leyeron el primer libro, ¿no? Por el libro que les apasionó. Porque Entonces, pues, el porcentaje de lectura en nuestro país no te creas que es muy alto, bajo. ¿eh? No, claro, es muy bajo. Entonces, esa parte es interesante y me los he encontrado en todos lados, ¿eh? En cualquier lado que te pases, hasta en un bar, en algún De restaurante. fiesta, trabajando, pero ahí están presentes. Y ese es el tema, y se ¿no? acuerdan. Y se acuerdan. ¿Sabes por qué, Octavio? Porque es la esencia de tu persona, el poder dejar huella y trascender con cada una de las personas. Y si estos alumnos te lo recuerdan y con emoción se pueden acercar contigo y decir, maestro, usted me dejó el hábito de la lectura, dejaste una huella en una persona. Sí, y te digo, al final, pues últimamente, los últimos 14 años, pues me he dedicado a formar generaciones de docentes en el área de literatura, ¿no? Entonces, me los voy encontrando ya como jefe, como colegas, y siempre la constante es esa, ¿no? Apreciar el tema de cómo enseñamos literatura y cómo enamoramos al otro, porque, bueno, al final la literatura termina por no enseñarse, termina por contagiarse. Y ese es algo que cuando estás en el salón de clases tienes que transformarte, porque en realidad los alumnos que me conocen, que utilizo, a lo mejor muchos utilizan ya el proyector o las láminas y saben que eso ya no está dentro de la clase, ¿no? Porque todo es imaginación. Claro. Y lo que necesitamos enseñar está ahí, en el libro, ¿no? Y hay que aprender, enseñar a imaginar a la gente. Imagínate, o sea, me quedé imaginando realmente cómo puede ser ese proceso donde pues no se enseña, se enamora por medio de las letras. Y tú has tenido la facilidad de poder hacer muchas historias, contar historias bonitas, románticas, historias de terror incluso. Ahora ya que te enfocas a la industria gastronómica, ¿en qué momento tomas la decisión de iniciar el camino de la gastronomía? ¿Y cómo fue? Fíjate que, bueno, todo conlleva al 2020, no hace mucho, hace 5 años, cuando estamos en pandemia y pues nos tenemos que ir a resguardar a la casa como cualquier otra persona responsable en ese momento. Que decíamos, pues ni modo, Ni modo, hay que guardarnos vámonos en a la ver casa, qué hacemos. Entonces, mi hermano Adrián ya traía la idea de abrir un café. O sea, un café en un lugar donde, bueno, ahorita es el restaurante, pero pues un lugar pequeño, algo que en realidad no teníamos ni idea. Así surge la idea. Así surge, o sea, teníamos el espacio, entonces empezamos a armar ahora sí que fue producto del aburrimiento, porque ninguno de los dos o nadie estaba haciendo nada, pues estábamos en pandemia. Entonces empezamos a activar y recuerdo que el 12 de junio del 2020 se abrió el restaurante por primera vez con el apoyo de todos, ¿no? Pero se abre el restaurante en plena pandemia, con plena crisis sanitaria y
Con todas las limitantes con también. todas las limitantes, pero aquí va el tema y algo que a nosotros como familia o como restaurante, como M122, siempre nos llamó mucho la atención, fue el acercamiento de la cámara de Canirac ¿De Canirac? al restaurante y a los restaurantes para poder abrir, porque era un momento de mucha crisis. O sea, nosotros no lo veíamos porque no estábamos metidos en el ambiente industria, porque iban restaurantero, todavía empezando en íbamos esto. empezando, para nosotros todo era nuevo. Si llegaba un cliente hacíamos fiesta, pero imagínate los restaurantes que ya estaban tenían consolidados trayectorias. y que dependían de esa nómina que había que abrir. Fue un momento fuerte que a la distancia, o sea, ahorita lo veo. Y si te hubiera pasado ahorita, hace 5 nos años, en hubiera el 2020, impactado. te hubiera impactado Claro. distinto como le impactó a los restauranteros que ya estaban establecidos en aquel entonces. Pero cabe resaltar también que Canirac en aquel entonces, en el 2020, hizo pues una propuesta que fue para todo el país y desde Tijuana para todo México. Claro. Se logró abrir los restaurantes poco a poco con medidas sanitarias y eso le dio la importancia a la cámara y la estabilidad para los nuevos negocios. Y de pandemia surgieron grandes proyectos. Ahí está M122. Platícanos, por favor, cómo surge esta idea. O sea, surgió de pandemia, pero vender, ¿qué vender? ¿Cómo Sí, empezar a planearlo? Fíjate que aquí, bueno, viene el proyecto ese que tú mencionas, que es el de Mesa Segura, que era un proyecto interesante que, se lleva en Canirac, Baja California, y el acercamiento de una primera figura importante en estos últimos años, que va a ser Alan Bautista, que fue presidente en ese momento, y empezar a darnos como esa apertura al gremio, a un restaurante que iba iniciando. Y yo creo que aquí la clave fue que siempre quisimos ofrecer lo que a nosotros nos hubiera gustado que nos ofrecieran en un establecimiento. Ok. Entonces, esa era la clave. Si íbamos nosotros a algún lado y a lo mejor queríamos un buen desayuno, que era algo, por ejemplo, que mi hermano siempre se enojaba porque se levantaba a las 11, 12 del día. Y quería todavía desayunos. Quería desayunos. Y no había desayunos, Ya pues. no hay chilaquiles a las 2, muchachos, cerrado, ya no hay. se cierra, ¿no? Entonces, una de las filosofías del negocio es que a toda hora servimos desayuno. O sea, si vas a las 9 de la noche, hay desayunos. Wow. Y está abierta la carta de desayunos. Esto ha sido un reto conforme ha ido creciendo el restaurante, mantener esta filosofía, porque hay que cambiar insumos, y créeme, los cocineros de la tarde cuando les piden unos chilaquiles, a veces reniegan, ¿no? Porque hay que calentar la salsa, hay que estar en esa cuestión. Pero es algo que a nosotros no lo puedes cambiar. No lo podemos cambiar porque es parte de nuestra esencia. Eso hizo la esencia, eso formó parte de que voltearan a ver y que tuvieran la oportunidad de desayunar, comer o cenar a cualquier hora. Así es. Y otra de las cosas que nos preocupamos era que algo que nos pasaba a nosotros, porque íbamos en familia a lo mejor o a comer, y todos tenemos personalidades muy distintas. Entonces, hay quien le gusta la cerveza, hay quien toma vino, hay quien no toma vino, toma café, quiere un latte, hay quienes prefieren una bebida exótica. O sea, ¿y qué hicieron en ese tema? Pues buscamos tener un poquito de todo. O sea, a lo mejor no un menú muy amplio, pero buscamos el tener un poco de todo. Entonces, a lo mejor tú vas a M122 y te puedes tomar un latte, pero tu compañero puede estar tomando un buen vino del Valle o puede estar tomando un café de especialidad junto con una cerveza artesanal o una cerveza comercial, ¿no? O sea, pero wow. se da esa diversidad en un lugar muy pequeño. El gran reto del restaurante fue cómo van a poner un restaurante en una colonia. Sí. ¿Cómo? Si hay zonas principales. Que está la zona turística. Nosotros en realidad estamos a unos, ¿qué te gusta? Unos 10 minutos de la zona turística, pero para Rosarito el estar alejado de esa zona turística es prácticamente, o era en ese momento prácticamente la muerte. Como negocio, aunque ahorita nos hemos dado cuenta que esos negocios son los que han ido floreciendo. O sea, tenemos, por ejemplo... Los que no se pagan. No, y está, por ejemplo, Mágico, que está o sea, yo los divido entre los restaurantes que están de este lado de la carretera y los que están del otro lado, ¿no? Entonces, estamos nosotros, está Mágico, está Boxa, está Olayas, está... y no está en la zona turística, está Media Luna, así es. Entonces, que ese fue el reto, ¿no? O sea, pero el iniciar con este restaurante fue importante, y yo les decía, bueno, van a ir a pagar estacionamiento.
van a ir a buscar dónde. Aquí está el estacionamiento, o sea, ahí Está la colonia. está la colonia, estamos seguros. Y mucha gente al inicio, al inicio y después, o sea, es que yo entro y siento que ando en la Condesa, no siento que ando en una colonia, ¿no? O sea, entrando al lugar, pues. Exacto. Fíjate que te voy a contar una experiencia. La primera vez que yo fui, me invitaron a desayunar ahí y llego y dices tú, malamente, uno dice, pues una colonia no te imaginas qué puede ser. Entonces, yo nomás miraba que entre calles y casas y decía, pues ¿a dónde voy? Si ya salimos de la zona Sí. de restaurantes. Entonces, cuando llegas ahí, yo volteé y dije, pues para afuera, pues pues vamos. Sí. Entras y la atmósfera que genera hacer un café, un restaurante, la presentación de los platillos, las tablas majestuosas con todo lo que te sirven, dices tú, caray, ya empieza a cambiar el chip y en automático toda la atmósfera hace el éxito de un café, de un restaurante. Y eso es algo que hemos tratado de mantener, ¿no? O sea, esa atmósfera, esa calidez. A veces ya por tiempos o algo no está mi hermano, no estoy yo, pero la gente sigue queriéndote ver ahí, pues, o sea, sigue, Sí, claro. hey, ¿dónde están? O sea, y digo, te pasa a ti también, ¿no? De repente hay quienes llegan a tu establecimiento y hacen reservaciones a tu nombre, ¿no? A mi nombre dicen, ¿dónde está? ¿No está? No está. Ay, Octavio. Pero ¿sabes qué? Eso es lo bonito de poder dedicarnos al servicio, a la gastronomía. Y eso nos hace amar nuestra profesión y creo que la podemos compartir con todos ustedes porque es algo maravilloso el poder hacer lo que realmente nosotros nos nace. Y por ahí dicen, para lo que naciste, porque a veces no sabemos que eso era lo que nos iba a mover. Yo soy de profesión comunicólogo y de pronto llega la gastronomía hace 10 años a mi vida y me cambió por completo. Claro. Tanto así que renuncié a mi carrera, salgo del reflector y me enfoco a una cocina, me enfoco a una repostería y al servicio. Entonces, muchos de esos casos sucede como el tuyo. Claro. Y llevas a la par ahorita las dos, tanto la literatura como la docencia, como el gusto por el servicio. Sí, y fíjate que ahí a mí me entró mucho el gusto por el tema de la mixología, por el tema de la barra, incluso los primeros 3 años, 4 años, yo estuve atrás de la barra, o sea, tenía un turno, tenía un horario. Eras el que creabas también, hacías. Estábamos formando, o sea, estábamos atrás de la barra preparando tragos y sí, fue en un momento, si no me hubiera dedicado a esta otra parte que era la literatura, me hubiera gustado dedicarme al tema de estar atrás de una barra, ¿no? O sea, eso es una sensación que solamente cuando estás en el día a día, en el 1 a 1, puedes entender, ¿no? Porque qué de extraordinario puede tener eso, pero hay cosas muy interesantes detrás de una barra y aparte todo lo que te cuenta la gente, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Ese es otro punto. Las personas que tienen negocio, quieren poner un negocio o van a ponerlo, piensen siempre en una barrita. A veces le saca uno el tema. Es que ¿quién se va a querer sentar? Mucha gente. Sí. Se convierte uno en el psicólogo de muchas personas que van y platican. A veces puede llegar una persona sola o puede llegar un grupo y prefieren una barra que una mesa porque conviven con alguien más e interactúan ideas, se desahogan. Es muy interactivo y es muy bonito. Así que ahí está otro consejo. Planea tu restaurante, tu bar, tu espacio con una barra que sea interactiva. ¿Qué más te ha dejado la experiencia gastronómica dentro del restaurante? Fíjate que otra de las cosas interesantes que he planteado dentro desde la perspectiva, que no era un tema que yo traía como en el radar, ¿no? O sea, mi enfoque era otro académico dentro del área, pero en el sector restaurante creo que ha sido como la plataforma de convivio. De repente con muchas personalidades que llegan al restaurante. Sí. Entonces, ese convivio, ese a la mesa, de estar platicando, nos ha permitido retomar viejas amistades que a lo mejor teníamos años que no veíamos y llegan al restaurante a ver qué hay o qué pasó, qué está pasando y vuelves a retomar y nuevas amistades, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante que te puedo decir es la amistad que hemos creado a partir de la mesa que ha ofrecido M122.
todo sobre la mesa, igual como ese espacio que podemos compartir y podemos poner todo sobre la mesa y platicar. Eso lo hacen ustedes en su restaurante. M122 ahora sí que distinguido por ese tipo de cercanía con todos ustedes. Y bueno, eso es lo bonito que te motiva a poder invitar a más gente a que disfrute de lo que ustedes hacen. Pero dentro de estos 5 años ya que llevan como restaurante, bueno, empecemos a platicar cuáles han sido esos factores que a veces te hace arrepentirte de haber cambiado el giro o estado en la industria gastronómica. Fíjate que uno de los platillos emblemáticos que tenemos en el restaurante es la tabla de desayunos. Esa tabla de desayunos surge precisamente o la ponemos en pandemia, donde era un momento de... hazte hacia allá, ¿no? Ya no te voy a llevar más, aquí está todo. Sí, no, pero aparte, acuérdate que había un distanciamiento social, ¿no? Entonces, 1.5. El punto, 1.5 de metros, incluso con tus cercanos, ¿no? Entonces, el hecho de poner el desayuno en la tabla en plena pandemia era una situación arriesgada, pero traía un porqué. Y buscábamos nosotros el tema de ese acercamiento, el tema de, hey, no tengas miedo. O sea, al final venimos en el mismo carro. O sea, al final estamos en la misma mesa. Entonces, el tomar desde la tabla el alimento. Sí, cómo nos metieron miedo, ¿verdad? Sí, pero era un poquito, un poquito romper ese miedo, volver otra vez a esa interacción familiar, porque al final estás en una tabla y todo el mundo mete mano. O sea, todo el mundo mete mano y agarra eso, agarra lo otro. Gusto, y tal. ¿No? Pero aquí lo arriesgado era que estábamos en una contingencia ambiental. Digo, de salud, perdón. Y estábamos en ese miedo. Entonces, para mí el éxito fue de la tablita volver a sentir que podemos convivir, esa cercanía, al volver a tomar. Qué chistoso, platillos pero ese únicos. Fue el miedo más grande. O sea, ahí va. Ese fue el miedo más grande también porque, o sea, lo diseñamos pensando en eso. Pero cuántas cosas no diseñamos y a lo mejor no funcionaban, ¿no? Pero ese miedo, oye, si enfermamos a alguien. Sí, ajá. Sí. Y si por nuestra culpa y te quedas con el remordimiento. Sí. Oye, pero qué interesante que a pesar de todo esto se puedan aventar, se animen a hacer las cosas y ahora ya sea un platillo emblemático que la gente llega y pide y de cierta forma la mayoría de las personas conocemos este lugar por esa tabla. Sí, por esa tabla de desayunos. Y eso fue lo arriesgado, pues en ese momento el hecho de demostrarle a la otra persona que seguíamos siendo cercanos, pues, o sea, que el cubrebocas, que el tema del sanitizador. Va, y venimos juntos, estamos en la misma casa. Vámonos a comer. Vamos dándole esa ruptura a esos miedos, ¿no? Poco a poco. No fue sencillo. O sea, la realidad es que no fue sencillo. Todavía 2 años después nos llegaba gente con cubrebocas. El gel fue un tema muy complejo de poder decir, oye, en realidad no te está funcionando de nada. Pues lávate las manos, ¿no? Entonces, pero el punto era acercar a las familias, a la gente. ¿Y se logró? Sí. Octavio, dentro de los hermanos que empezaron a trabajar, que crearon ese proyecto del no hacer nada y vamos a ver qué hacemos ahora en pandemia, ¿cómo dedicarse a la gastronomía? O sea, ¿cuáles son los retos más grandes? Porque hay que saber administrar, comprar, estructurar, hacer un menú, diseñar el espacio, cómo voy a complacer a mi gente, cómo le voy a dar servicio, cómo preparo una cocina. Son muchos temas que de repente llegan y el miedo de las personas que van a empezar a hacerlo dicen, párale, ya no quiero. Sí. ¿Qué consejo le puedes dar que ustedes hayan, sin saber nada de gastronomía, se animaron a hacer un proyecto y un proyecto muy exitoso? Fíjate que aquí el gran reto, sobre todo para nosotros, Adrián, para mí, fue el tema de manejo de personal. Okay. Ese fue un gran reto porque si bien yo ya había trabajado con personal, soy director en una escuela, siempre había estado como en posiciones de liderazgo. Ejercer un liderazgo dentro de un restaurante es muy distinto a cualquier otro liderazgo que me digas. Y que ya hayas hecho también. Claro, y el tener que
imponer esas autoridad. indicaciones o esas autoridades a cocineros, a meseros, al tema de servicio, se vuelve todo un reto. Y hay que aprender a hablar su idioma. Acuérdate que digo, en comunicación sabemos que si no hablas como yo, no eres como yo, ¿no? Es correcto. Y si hablas como yo, eres como yo. Entonces, Y eso no significa bajar nivel, ni mucho menos. Es ser empático con la persona que estás tratando. Y el entendimiento y el tratar de dejar la idea clara de qué es lo que estamos buscando. Pero ese fue el gran reto. O ese ha sido siempre, digo, y sigue siéndolo, ¿eh? El gran reto es cómo dejamos esta idea clara de lo que queremos al manejo de personal. Entonces, creo que y el sector restaurantero lo sufrimos a diario. Lo sufrimos a diario, pero al mismo tiempo también es un personal muy noble con el que tú sabes que siempre hay fiesta, que siempre hay risas, que siempre... El que logra embonar con cada uno de los proyectos gastronómicos es porque le gusta mucho esta profesión y porque le gustó el ambiente de trabajo. Claro. Y a una persona que le gusta el ambiente de trabajo en un espacio como un restaurante, se queda. Se convierte en un familiar más del proyecto. Y la idea aquí es que el reto de tratar de entablar con el personal, pues se convierten en lo que tú dices, una familia, ¿no? Y al final sabes que ese tipo de liderazgos son complicados, pues, ejercer ese liderazgo. Pero ¿sabes qué? Cuando hay un buen líder detrás de todos los proyectos, les puedes inyectar esa misma energía, ese mismo liderazgo y despiertas líderes. Hay gente que tiene ese liderazgo, pero lo tiene dormido y no sabe cómo expresarlo. Cuando ven figuras de líder, se identifican y dicen, quiero ser como yo. Entonces, si tú admiras a alguien, nunca te limites a pedirle un consejo, nunca te limites a acercarte con esta persona. Por aquí vemos casos de éxito en los cuales pueden ver a un líder que es empático, que es muy agradable con ellos, que recibe instrucciones y que los coachea para hacer bien su trabajo. Sí. Dicen, de ahí es, y yo también puedo hacer igual. Entonces, ahorita que tú estés aquí en esta entrevista, hay alguien liderando el espacio. Entonces, sí, claro, es porque aprendió de ti y porque se siente identificado contigo. Hay que manifestar lo que realmente queremos y podemos hacer en la industria gastronómica o en cualquier industria, pero siempre hacerlo de la mejor manera, ¿no? Octavio, para el desarrollo de los restaurantes, yo digo, híjole, es que hay días en los que uno te levantas y dice, ¿por qué me dediqué a esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Todos los días. ¿Te ha pasado todos los días? ¿Te ha pasado algo así que digas, híjole, ya, o sea, me encanta el proyecto, pero ya no lo quiero? Fíjate que en el tema de política empresarial me ha pasado más. O sea, en el tema de presidente de Canirac, creo que la cuestionante sí ha sido, híjole, vale la pena estoy bien aquí. Todo el esfuerzo, todo el trabajo que se le mete, el día a día. Pero al final del día terminas con la certeza de que sí es, o sea, de que sí vale la pena, ¿no? O sea, toda la chamba que le metes, todas las horas, porque si me preguntas de los trabajos que tengo, ¿a cuál le meto más horas de trabajo? A Canirac. Es a Canirac. Oye, que estamos hablando de Canirac, bueno, es parte del desarrollo y la montaña rusa que los llevamos todo sobre la mesa, el podcast, el único de Canirac para todo nuestro país, y desde aquí invitamos a toda la gente a formar parte de esta gran cámara que nos ayuda a liderar, que nos acompaña, que nos cobija desde el día 1 de nuestros negocios hasta el día que tú decidas terminarlos. Entonces, esto ha sido algo fundamental, pero la pregunta del millón, ¿cómo llega el maestro Octavio a una cámara? ¿Cómo llega a Canirac? Y luego, ¿cómo llega a ser presidente? Son 2 etapas, cuéntanos. Sí, bueno, la primera etapa de cómo llegamos a la cámara es muy, pues es sencilla, ¿no? Ok. Precisamente en el 2020, Rosarito había experimentado prácticamente la disolución de la cámara anterior. O sea, anterior al 2020 no existía cámara, éramos dependíamos de Tijuana.
Ok, O sea, ok. dependíamos de Tijuana. Era y una subdelegación. Era una como quien dice. subdelegación, una representación, creo que es el término correcto. Era una representación de Rosarito, pero en realidad los afiliados que querían pertenecer a la Cámara se afiliaban a Canirac Tijuana y ese era el tema, ¿no? Cuando en su primera instancia Paul Corona, de Corona o de Zunio, decide, junto con Badiola, retomar el tema de cámara que se había perdido, o sea, se había perdido por malos manejos, se había perdido Ya por... no estaba. No estaba. Entonces, retoman otra vez esa parte de la cámara y una de las personas que entra a trabajar con Paula es Carelli Leal, que es amiga de nosotros desde hace muchos años. Entonces ella era la directora de Canirac, de la representación o de lo que pretendía ser. Mira, Lo que qué pequeño es el mundo, Lo que pretendía ser una delegación, porque ni siquiera lo era, eran 4 o 5 afiliados que estaban. Entonces ella empieza a invitar al círculo cercano de restauranteros. Y en ese tiempo ellos tenían una empresa que era la de Motochalán. Motochalán hacía prácticamente el mismo trabajo de entrega ¿De entregas de alimento? delivery en Rosarito, muy orgánico, porque pues hablabas por teléfono, te entregaban. Y era local. Y era local, ¿no? Muy o sea, bien, era un muy local. Pero tenía una cartera de clientes importantes que fueron los que se afiliaron a la Cámara, ¿no? Muchos de ellos se fueron acomodando a la Cámara. Entonces, a través de ese acercamiento, nos afiliamos a la Cámara. La realidad es que cuando nos afiliamos no sabíamos ni para qué era, ni para qué servía, ni nada. O sea, pero te emocionaron. Pues fue el tema de que nos ofrecieron el paquete doble, ¿no? Motochalán y afiliación a la Cámara. Va, órale, o sea. Y es que sabes que uno es convenenciero, la Sí, verdad. Hay que ser honestos cuando te ofrecen esos beneficios, pues va. Pero no sabes el servicio, entrega a domicilio. Nosotros íbamos Exacto. iniciando y bueno, pues dale, ¿no? O sea, no. Y aparte dentro del tema, una prima mía también estaba de socia en la empresa. Ok. Entonces fue como una conexión ahí. Vamos a entrarle. Fue casualidad, conveniencia, beneficio. Así llegan a la Cámara. Así llegamos a la Cámara, nos afiliamos y como a los... ¿Qué te gusta? Unos 6 meses llega, ya no estaba Paul, llega Alan, que era el representante de la Cámara, que todavía no era delegación. El Canirac Rosarito. Y empieza a invitar a gente para conformar la primera mesa directiva de la delegación Rosarito, porque ya habían juntado el número de 50 agremiados para hacer delegación, ¿no? Entonces, me invitan a participar a mí en la primera mesa directiva en el 2021 en el área de capacitaciones. Okay. Obviamente no había maestro, no había otro lugar, ¿no? No había tesorero, vocal, mira, yo no sabía que era una cámara, pero sí sabía el tema de la vocación docente. Entonces le dije al Alan, pues yo te puedo ayudar en capacitaciones y el tema de coordinarlo, esto. Se da el primer año, llevamos algunas capacitaciones, se va dando, y el siguiente año Alan me invita a ser vicepresidente. El tema, porque de alguna forma siempre te vio movido, aprendiste. Y te digo, yo no lo conocía, o sea, lo conocía ahí en el tema de cámara, a muchos de los que estaban ahí los había visto en algún momento, pero siempre había que entender, ¿no? Estaba esta parte de los personajes públicos y políticos y que tenían un modus vivendi diferente a quizá al que yo estaba acostumbrado, ¿no? O sea, yo más de colonia, más de chamba, más de, o sea... enfocado en otros asuntos. En otros asuntos. Y esto, quieras que no, es mucho foco, es mucho reflector y trabajo con la gente. Y empezamos a darle por ahí, ¿no? O sea, a trabajar en el tema de la vicepresidencia, pero un perfil muy bajo. O sea, la realidad es que apoyábamos eventos y lo otro. Y ya cuando pasa incluso Alan se avienta un tercer año, que creo que es un poco como... Es el tope, ajá. El tope. A partir de ahí, pues él dice, bueno, pues, ¿quién sigue, no? O sea, ¿quién sigue? Se va a convocar elecciones. ¿Quién quiere la presidencia de postularse? Canirac, porque ya había presidencia. Así es. Y ya teníamos una delegación como de unos 60 agremiados, más o menos, a finales del 2023. Entonces,
la idea era continuar con el proyecto. Entonces teníamos la propuesta de una compañera de la mesa directiva. En su momento ella comentó que traía situaciones personales y que no le iba a dar la vida para continuar hacer con esta el proyecto. actividad. Ajá. Y la realidad es que Alan durante estos 3 años hizo un enorme trabajo, o sea, de liderazgo en la empresa, en la Canirac, ¿no? Y es que digo, de venir de cero, de no tener ninguna historia dentro de una cámara ya y que venía de una caída muy grande y llega Alan, pues la empieza a posicionar otra vez y siendo una persona públicamente conocida, así es, logra y empezarla a fortalecer. En el medio turístico ya había trabajado en Tijuana en el comité de turismo, ya había tenido posiciones que de alguna manera respaldaban ese trabajo frente a la cámara, ¿no? Y cuando me comenta, pues, te toca. Ándale. Yo le digo, bueno, ¿Y qué se hace aquí? O sea, sí, o sea, la realidad es que sí fue esa fue la primera pregunta que se hace, ¿no? Aparte, la conexión, por ejemplo, o sea, de mi parte, ¿no? O sea, a lo mejor con otras áreas, por ejemplo, como con Tijuana o con Ensenada, que sí la mantenemos ahorita y que estamos en esa comunicación constante y que a lo mejor si le pregunto algo a la directora de Ensenada me contesta, o si todo el día le estoy marcando a Dulce aquí en Tijuana y me contesta. O sea, ese apoyo a lo mejor yo no sentía porque no tenía suceder. Y que no tenía esas relaciones, esos contactos, ¿no? Entonces, en el momento en que me dice, vas tú de presidente y vamos a lanzar elecciones, y si hay elecciones, pues es parte Te tocará. sí fue momento de reflexión y de un gran reto, ¿no? Pero también creo que en ese momento dije, bueno, si voy a tomar esto, traía la sombra muy fuerte que era la de Alan, o sea... Qué reto tan grande. Era un reto, incluso llegamos a ir al Hotel Puerto Nuevo y una persona ahí nos dijo, oye, pues no sabía que, o sea, yo iba acompañando, oye Alan, pues el que te sigue la verdad es que la tiene muy complicada, no creo que vaya a haber algo así, o sea, has hecho un gran trabajo y yo me hice chiquito, ¿no? O sea, me hice chiquito. Híjole, totalmente. Qué reto, y total, el día de la toma de protesta todavía no sabía qué iba a hacer, O sea, tú dijiste, acepto el reto. Sí, pero no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Contrarrestar, sumar y ponerme la par. Y saber exactamente de qué se trataba, ¿no? Incluso hace unas semanas, platicando con nuestra presidenta ejecutiva, ya hay un curso para presidentes nuevos, ¿no? Entonces le digo, pásamelo, por favor. A ver, te voy a servir más vinito, por favor, porque esto ya se puso muy sabroso. Ya hay cursos para presidentes nuevos, pero en ese tiempo no había ni eso, pues. O sea, no existía. Pues dale, o sea. Y empezaste a trabajar. Empezamos a trabajar. El primer mes, la verdad es que... Fue complicado. No me lo creía, o sea, no sabía... a pesar de que en Rosarito, pues mucha gente, tengo la dicha de que mucha gente me conoce y de haber convivido con mucha gente. Aparte, mi familia es originaria de ahí de Rosarito, o sea, son de los fundadores del pueblo, o sea, tenemos como toda esa estructura, pero no desde una posición de liderazgo. Eso era muy, muy... Sí, no estaba en el foco. Así es, no había esa posición de liderazgo. Y hasta que un día... cavilando, ¿qué voy a hacer? Dije, a ver, ¿y si esto lo manejo como si fuera una escuela? O sea, en ese enfoque. O sea, a ver, vamos a trabajarlo como si fuera una escuela en el sentido serio de la palabra, o sea, en el sentido de capacitaciones, en el sentido de liderazgo, de estructurarlo, porque si bien Alan había hecho un gran trabajo en el tema de posicionamiento, de focos, había un gran trabajo en cuestión de estructura, o sea, en cuestión de saber qué nos tocaba hacer a cada uno. Entonces,
Retomamos desde ahí el liderazgo del tema de la capacitación, implementamos un diploma en administración de restaurantes, un seminario gastronómico que tuvo toda Oye, y los esa restauranteros fortaleza. volteaban de, caray, ¿qué está pasando en la cámara? Sí, la atención, la estructura, por ejemplo, desde el primer mes hasta ahorita, cada mes hacemos una encuesta con datos de cómo te fue este mes, bajo qué estructura, la hago de manera anónima, nada más para tener el insumo de saber cuánto se vendió en un mes, hacer el comparativo. O sea, esa parte estructural de lo que requiere una cámara la fui aprendiendo poco a poco, pero al mismo tiempo la fui ejecutando. Y creo que uno de los momentos importantes fue una asamblea nacional que tuvimos en Campeche el año pasado, que tuve la oportunidad de platicar con otros presidentes y saber qué es lo que estaban haciendo. Y qué es lo que estaba. De ideas ese siempre intercambio funciona. fue muy bueno. Pero también darme cuenta que lo que estábamos haciendo en Rosarito No estaba mal. estaba muy bien. O sea, no solamente no estaba mal, estaba muy bien. Y estábamos captando la atención a nivel nacional de lo que se estaba haciendo en Playas de Rosarito Ese en maestro el tema Octavio, de cámara. mira cómo llegó Sí. también a cambiar la estructura. Ya tenían el cascarón por la parte de encima, la parte turística, la visión que estaban teniendo era completamente distinta ya y la gente volteaba a ver a Rosarito como una cámara. Ya decía, sí puede ser mi aliado, ganar Rosarito. Ya era así. Pero ahora llega un nuevo presidente con otra estructura distinta que trae la filosofía de la cual se ha dedicado por muchos años y le implementa en una cámara y también mueve el piso y dice, caray, yo quiero estar ahí. Sí, y lo era una delegación, es una delegación, o sea, si nos comparamos, digo, yo nunca me he comparado con otras delegaciones, ¿no? Pero si comparas en números, que eso es inevitable, somos una delegación pequeña. O sea, la realidad es que somos una delegación pequeña a nivel nacional. Cuando yo tomo la cámara éramos alrededor de unos 60, 70 afiliados. Actualmente somos 130, o sea, dentro de la cámara. Pero nos hemos unido como grupo. Nos hemos unido en el tema de si hay que participar para Cruz Roja, se participa. Participan. Si hay que participar para bomberos, participamos. Estamos, ahora sí que estamos en todos lados, ¿no? Y en cada movimiento. Y eso le ha valido al tema Canirac el volver a hacer ese punto de referencia para las políticas públicas. Y el creer en una cámara. Sí, pero también, o sea, se cree en una cámara, pero también hemos sido ese punto de equilibrio. Y en su momento, y si es necesario, de contrapeso. Claro. O sea, Porque no. ya hay una opinión Así por parte es. de Canirac que pesa a cualquier circunstancia de ámbito político, empresarial, que si tienes una postura como Canirac Rosarito, pues, caray, una, la respeto y dos, me pega porque algo estoy haciendo incorrecto del otro lado, ¿no? Así, y hemos llenado de ideas concretas y claras a la Cámara. O sea, al grado, incluso, por ejemplo, tenemos un grupo empresarial de restauranteros en Rosarito, ¿no? Y quienes han querido tomar el grupo a lo mejor para mandar algún mensaje político, un mensaje de esto. Les borro el mensaje, ¿no? Claro, y luego, es hey, restaurantes. este grupo es para esto y es, ¿qué sentido? No, es que esto Lineamientos. no es un grupo más, o sea, es un grupo para lo que le interesa al restaurantero. Claro. Y nada más de eso vamos a hablar. Si quieres, mira, con todo gusto te invito a un café, te invito a una copa. Si quieres Y hablar ahí de política, platicamos ahí de platicamos política. lo que quieras. ¿Qué consejo le puedes dar a las personas que pueden estar escuchando o viendo este podcast? Todo sobre la mesa, el único podcast de Canirac, en el cual si estoy empresario, si soy proveedor, si tengo en la intención de generar un nuevo negocio, ¿qué consejo le pudieras dar a estas nuevas personas enfocadas a la industria gastronómica? Fíjate que una de las cosas que he ido aprendiendo, el tema de la regularización en todos los aspectos. Okay. Y una de esas regularizaciones es pertenecer a una cámara. O sea, parte de Sí. ello, ¿no? Entonces, eso a mí me ha quedado muy claro porque he visto negocios con un gran proyecto que precisamente por no estar como en este vínculo, truenan. Y los negocios que estamos de alguna forma en una cámara, nos vamos apoyando el uno al otro y buscamos las estrategias y buscamos las formas y buscamos la manera de cómo
favorecer al gremio restaurantero, ¿no? Entonces, eso yo creo que es fundamental. Siempre, como dice el lema de Canirac, ¿no? Juntos somos más fuertes. Y es real, ¿no? O sea, Juntos somos más fuertes, hashtag hagamos gremio. así es, ¿no? Entonces, Octavio, muchísimas gracias por esta charla. La verdad que se nos fue súper rápido el tiempo. Digo, podríamos platicar muchísimas cosas, pero ya las personas que estén interesadas, bueno, los invitamos a que comenten debajo de esta entrevista para que puedan contactarte y que puedan tener mayor acercamiento contigo, que vayan a M122, claro, que conozcan más acerca de este gran proyecto. Pero antes de despedirnos, digo, tengo unas preguntitas muy breves Dale. que hacerte, en la cual voy a pedir que venga lo que venga de tu mente cuando escuchas la palabra aula. ok. ¿Qué se te viene en mente? Reto, Libros, pasión, mar, mi primer amor también. ándale, mariscos, No me gustan. cocina, Otra pasión nueva. liderazgo, Todos los días con humildad. Rosarito, Mi casa, maestro, mi vocación, familia. todo. Qué bonito, qué bonito. El maestro Octavio Machado, presidente actual de Rosarito, Canirac Rosarito. Un platillo que le pueda recomendar. Si tuvieras la oportunidad de recomendar un platillo al mundo entero, ¿qué platillo sería? No más a cobrar el comercial. Ah, aquí es gratis para No. todos ustedes. Fíjate que mi comida favorita y el platillo que yo recomiendo, yo creo que son los tacos de carne asada. Tacos de carne asada. Tacos de carne los de asada. Rosarito, los de Tijuana, los de Tecate, Los de Baja Mexicali. California. ¡Ah! Los de Baja California. Los de Baja California. No, creo que el taco ha ido siempre con nosotros y me da mucha, vamos, este tema del taco, porque si no traes recursos, se te alcanza para un taco. Es correcto. Pero, y si traes recursos, de todos modos en los restaurantes se sirven tacos. Y te alcanza un taco muy gourmet. Muy gourmet. Entonces, Oye, es que como mexicanos creo que el taco nos representa, ¿sabes? Claro. Es un platillo único en todo nuestro país, que vas a cualquier otra parte del mundo y no existe un taco. sí. Intentan hacer un taco, pero bueno, es un intento, para ellos quizás sí lo sea, pero en nuestro país la tortilla de maíz, el poderle hacer diferentes mezclas representa, y en la Baja somos bien creativos, tenemos taco de todo. De todo tipo. Sí, todo. entonces el taco y la tabla del M122. Pues mira, hablando de tablas, te voy a dar la tabla, no como las del M122, pero una tabla muy representativa hecha por manos artesanos de nuestra querida Baja California. Muchas gracias. Y ahí vas a poder tener una tabla personalizada. No la Voy vas a pedir poder que me compartir sirvan en un el desayunito 122. y te lo voy a mandar. Así, mira, un pequeño desayunito y cuando vaya a visitarte, ahí lo servimos. Espero que te guste muchísimo. Es Muchas un pequeño gracias. detalle que tenemos para ti por esta gran plática, esta gran charla y por supuesto la enseñanza para todas las personas que nos ven en este momento. Octavio, muchas gracias. No, gracias a ti y creo que ha sido un gran placer. Ya como último, no dejen de leer. No dejen de leer. Eso, acuérdate que la gente que lee se nota, pero la que no lee se nota más. Es correcto. ¡Qué fuerte! Bonita frase para cerrar. Y miren, nos deja mucho pensando. Esto fue Todo sobre la Mesa el día de hoy con un invitado desde Rosarito, en Canirac Rosarito. La verdad que nos enorgullece muchísimo poderle compartir esta gran historia. Nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerde, si te gustó, compártelo. Si no, no digas absolutamente nada y comenta en la parte de aquí abajo. Esto es Todo sobre la Mesa. Muchas gracias.